El barman de las sombras doradas. Martín, o Martini, como le decían sus amigos, fue un barman exitoso, hoy ya retirado. Su carrera se forjó entre luces de neón y noches eternas en los bares más exclusivos de Las Vegas. Durante años, su talento con la coctelería lo llevó a ganar premios internacionales, a ser solicitado por los mejores hoteles y casinos. Tenía carisma, tenía estilo, y tenía algo más. Esa capacidad de escuchar sin juzgar, de leer miradas, de entender silencios. De regalar el trago perfecto, justo antes de que la clienta lo pidiera. Martini no tenía que salir a buscar compañía. Las mujeres llegaban solas, arrastradas por el vértigo del juego, por la adrenalina del engaño, por el deseo de una aventura sin consecuencias. Adultas, casadas, divorciadas, solteras al borde de dejar de serlo, todas encontraban en él un escape, un suspiro, un amante silencioso que no pedía explicaciones ni prometía nada. Mientras sus maridos cuidaban de los hijos o fingían trabajar en oficinas lejanas, ellas se deslizaban en la barra como mariposas nocturnas buscando un último vuelo. Y él, encantador, elegante, fornido, con su moño negro ajustado al cuello y la camisa ceñida al cuerpo, se convertía en su deseo cumplido. Las hacía reír, las embriagaba con palabras suaves y tragos diseñados a medida, las seducía con una mezcla peligrosa de empatía y lujuria. Sus manos habían acariciado pieles de hielo, de ébano, de seda oriental. Sus dedos se habían perdido en cascadas de cabellos dorados, en tulipanes rojos rizados, en azabaches perfumados con Chanel número 5. Las mujeres lo adoraban. Lo deseaban. Lo recordaban. Y muchas, incluso, lo recompensaban. Colgaban de su cuello como collares humanos, lo cubrían de regalos caros, joyas, relojes, perfumes. Lo trataban como a un objeto preciado. Él lo sabía. Y lo aceptaba. Era parte del juego. No exigía sueldos altos. Lo suyo era otra moneda. Comisiones por trago vendido, beneficios ocultos, acuerdos tácitos con recursos humanos. Mientras sus conquistas impulsaban las ventas, nadie cuestionaba demasiado sus indiscreciones con clientas. Tenía incluso un apodo entre el personal, el terror de las Victoria's Secret. Y es que su mente, tan morbosa como estratégica, solía coleccionar prendas íntimas de sus amantes tras cada encuentro clandestino. Una travesura que muchos criticaban, pero que las gerencias toleraban, porque Martini generaba ganancias. Pero ese ritmo de vida, que muchos envidiarían, tenía un precio oculto. Uno que él empezaba a pagar. El vacío después del deseo. Martini había vivido una juventud dorada. Sus 20 y 30 fueron fuego puro. Sus 40, elegancia con chispa. Pero ya pasados los 50, su cuerpo comenzaba a cobrarle factura. Las noches de excesos, las madrugadas de whisky y lujuria, las camas compartidas con extrañas, ya no lo sostenían como antes. Se despertaba con dolores. En el cuerpo y en el alma. Cada mañana, cuando una clienta se marchaba de su habitación con una sonrisa satisfecha y un beso fugaz, él quedaba solo. Silencioso. Desnudo de verdad, no de ropa. Sentía un vacío profundo. Se sabía usado, como si fuera un juguete sexual abandonado en la mesa de luz. Tenía fama, tenía dinero, tenía historia. Pero no tenía a nadie. Nunca se había enamorado. Nunca había tenido una compañera. Nunca había construido un hogar. No había hijos que lo esperaran, ni una voz que lo llamara amor. Y lo más inquietante. ¿Cómo confiar en alguien si el 100% de las mujeres que había conocido eran infieles? Mujeres hermosas, exitosas, carismáticas, pero también traidoras, mentirosas, escapistas. Mujeres que usaban su cuerpo como venganza, como distracción, como olvido. Nunca como amor. El día que todo cambió fue un jueves,
23 de enero. Una joven, 22 años menor que él, lo esperó hasta el cierre del bar. Lo miraba con ojos que lo desnudaban sin tocarlo. Coqueteó, insistió, y finalmente lo arrastró hasta la habitación del hotel. Esa noche fue intensa. Desbordada. Brutal. A la mañana siguiente, Martini se despertó completamente adolorido. Le dolían las rodillas, las caderas, hasta el cuero cabelludo. Ella había sido fuego, huracán, una criatura feroz que se entregaba y exigía con una intensidad salvaje. Y aún así, él, como siempre, desplegó su encanto. La elogió. La mimó. La hizo sentir la reina de todas las mujeres, como lo hacía con cada conquista. Quería que se fuera feliz, segura de su belleza, orgullosa de haberlo tenido. Pero esa vez, ella no se marchó con un gracia superficial. Le dio un beso en la frente y le dijo: «Ojalá hayas disfrutado conmigo más que con mi madre. Ella siempre dijo que eras un amante increíble, y yo vine a comprobar si era cierto. Y lo es. Lo único que le pido a Dios, es que no seas mi padre, porque nunca supe quién es». El mundo de Martini colapsó. Esa frase lo perforó como una bala directa al pecho. ¿Podía haber sido su hija? ¿Acaso se había acostado con su propia sangre? El silencio que lo quebró. La frase lo destruyó por dentro. Martini quedó paralizado. La sonrisa amable con la que solía despedir a sus amantes desapareció. El peso de una posible verdad le cayó encima como una losa. ¿Y si era cierto? ¿Y si esa joven era hija suya, y había hecho el amor con ella? Su mente comenzó a girar como una tormenta incontrolable. Recordó todas esas veces en que la protección falló, los preservativos rotos, las noches de pasión sin preguntas, sin nombres reales, sin consecuencias. Recordó a tantas mujeres que decían: «Tranquilo, yo me cuido», o que afirmaban que tomarían la pastilla del día después apenas aterrizaran en sus ciudades. ¿Y si no lo hicieron? ¿Y si mentían? Desde aquel encuentro, no volvió a llevar mujeres a su cama. Se apagó. En cuerpo y en espíritu. Pasaron 45 días desde su última conquista. 45 días de insomnio, de pesadillas, de ansiedad. Y lo peor, no tenía forma de contactar a la joven. Se había registrado con un nombre falso. No había datos reales. Nada. Solo un rostro que ahora lo perseguía cada noche. Un rostro que se parecía al suyo. ¿Y si no se cuidó, podía haberla embarazado también? ¿Ser padre y abuelo del mismo niño? Las implicancias morales eran devastadoras. Las legales, inimaginables. Martini había trabajado en decenas de hoteles en distintos países. Su vida fue un desfile constante de mujeres, de rostros sin nombres. ¿Cuántos hijos había engendrado sin saberlo? ¿Cuántas hijas adultas podrían andar por el mundo, llevando su sangre, sus impulsos, su condena? La tristeza se volvió rutina. Su rendimiento laboral cayó. Las ventas bajaron. La barra ya no era la misma sin su seducción estratégica. La cadena hotelera comenzó a rotarlo de sucursal en sucursal, buscando reanimar su energía, pero ya no funcionaba. Martini estaba envejeciendo, y por primera vez en su vida, eso le dolía. No era solo el paso del tiempo. Era el peso de su pasado. El miedo a una muerte solitaria, sin nadie que lo llore. Sin un hijo, sin una esposa, sin una tumba con flores. Su leyenda de seductor imbatible, de conquistador infalible, se deshacía lentamente. La llama que antes encendía a cientos de mujeres, ahora apenas le alcanzaba para mantenerse de pie. Hasta que una tarde cualquiera, todo explotó. El derrumbe. Era una tarde como tantas. Otro traslado, otro hotel, otro país.
Martini, con su valija en una mano y su cansancio a cuestas, estaba por comenzar un nuevo turno. Pero algo llamó su atención: una joven española, con un bebé en brazos, cruzó frente a la entrada del hotel. Era idéntica a la chica que lo había marcado para siempre. Él intentó alcanzarla, pero ella subió a un taxi y desapareció entre el tránsito. Esa imagen lo destrozó. Su mente gritaba: ¿será mi hija? ¿Ese bebé será mi nieto? No pudo más. Miró su tarjeta magnética de empleado, se quedó observándola unos segundos, y en vez de fichar, se fue directo a recursos humanos. Necesito mis vacaciones. Ya, dijo, sin levantar la vista. Lola, la encargada de recursos humanos, lo miró sorprendida. Le explicó que las vacaciones ya estaban programadas, que aún faltaban 8 meses para las suyas. Pero Martini no discutió. Apenas murmuró: «Está bien. Entonces, renuncio». Ella intentó detenerlo, recordándole que debía avisar con 30 días de anticipación. Pero él ya no la escuchaba. Bajó la mirada, dejó la tarjeta sobre el escritorio, y se fue, arrastrando los pies, derrotado. Minutos después, un grito interrumpió todo. Martini se accidentó. Ya llamaron a la ambulancia. Lola corrió. En el pasillo, un grupo de empleados se amontonaba, algunos filmando con sus teléfonos. Empujó gente, gritó órdenes, exigió que dejen de grabar. Lo que vio le heló la sangre. Martini estaba sentado, recostado contra la pared, con la cabeza bañada en sangre. Parte de su cráneo estaba abierto, y algo gris asomaba entre los cabellos teñidos que aún mantenía prolijos. Un barril de cerveza industrial, de 50 litros, había caído desde una repisa mal asegurada, golpeando su cabeza y luego aplastando su pierna. Había masa encefálica visible. Sangre. Huesos rotos. Dolor. Los paramédicos llegaron de inmediato. Había que estabilizarlo. Asegurar la vía aérea. Controlar la hemorragia. Aplicaron vendajes, suero, control de presión intracraneal. Era una escena caótica, desesperante. En medio del horror, una camarera llamada Laura, que había presenciado el accidente, se desmayó del shock. Lola se paralizó. Sintió que su mundo se desmoronaba. No solo porque había ignorado el pedido de vacaciones de Martini, sino porque ahora cargaba con la culpa. Si tan solo le hubiera dado ese día libre, nada de esto habría pasado. Mientras los camilleros subían a Martini y se lo llevaban de urgencia, ella apenas podía respirar. El hombre más deseado, el que alguna vez reinó entre tragos y mujeres, estaba al borde de la muerte. El corazón que sangra en silencio. Lola no sabía qué hacer. Todo había ocurrido tan rápido. Martín había sido trasladado al hospital, Laura seguía inconsciente, y en su cabeza solo resonaba una pregunta: ¿y si esto fue culpa mía? En shock, apenas recordaba las órdenes que había dado. Estaba desbordada. Superada por el caos. Un médico, el doctor Esteban, le indicó que Laura estaba estable, que probablemente fue solo un desmayo por estrés emocional. Pero había que controlarla. Si al despertar no estaba ubicada en tiempo y espacio, habría que llamar otra ambulancia. Mientras tanto, en la sala de espera del hospital, Hernán, el jefe de barra de Martín, se hacía cargo de todo. Reorganizó los turnos, habló con los suplentes, y sin esperar la autorización de Lola, se encargó de cubrir la ausencia de su compañero herido. Era una emergencia, y no había tiempo para protocolos. Martín, en tanto, ya había sido intervenido quirúrgicamente. Sufrió una fractura expuesta en la pierna y 2 operaciones en la cabeza por hemorragias internas. Sobrevivió, pero estaba en coma inducido. Lola pasó la noche en vela, entre informes médicos, mensajes de emergencia y un sentimiento de culpa que no la soltaba.
Volvió a su casa a la madrugada, encontró a sus hijos jugando, a su madre dormida en la mecedora, y por primera vez en mucho tiempo no pudo contener el llanto. Sentía que había fallado como jefa, como persona. Que había ignorado señales. Que había permitido que alguien roto siguiera trabajando, solo por seguir un calendario de vacaciones. Se repetía una y otra vez, si le hubiera dado ese día libre, todo sería distinto. Esa semana, el hospital dio el parte más esperado. Martín estaba vivo, estable, y había superado 3 cirugías, una fractura, e incluso un infarto. Lola, por primera vez, sonrió con alivio. Y a pesar del cansancio, del dolor acumulado, y del trabajo pendiente, se permitió dormir. Soñó con una escena extraña. Martín abrazado a un bebé, sonriendo en paz. Ella no entendía el sueño, pero lo sintió como una promesa. Una promesa de redención. O de algo más. El pasado que se niega a morir. Con el correr de los días, la rutina en el hotel se fue normalizando. Laura fue dada de alta tras su desmayo, aunque quedó bajo seguimiento psicológico. Se le dieron 15 días de reposo. Las barras se reorganizaron, se trajeron reemplazos de otras sucursales, y en menos de una semana, todo volvió a funcionar, al menos en apariencia. Martín, sin embargo, seguía en coma inducido. Estaba conectado a máquinas, rodeado de tubos, con la cabeza parcialmente vendada y la pierna enyesada hasta la cadera. Lola lo visitó una vez. Solo 5 minutos le permitieron estar a su lado, y fue suficiente para que se le partiera el alma. Ese hombre fuerte, encantador, admirado por todos, ahora era apenas un cuerpo silencioso sostenido por cables. Los médicos informaron que, por suerte, la pérdida de masa encefálica había sido mínima. El rápido accionar del equipo de emergencias, y especialmente del doctor Esteban, fue clave para salvarle la vida. Esteban, de hecho, lo visitaba cada 4 días. Y lo curioso es que siempre coincidía con Laura, que también venía como parte de su proceso terapéutico. Al principio parecía casualidad. Después, no tanto. Lola los observaba en silencio. Veía cómo Esteban la miraba. Cómo ella sonreía. Tal vez, entre el dolor compartido, estaban haciendo algo. Mientras tanto, Hernán, el jefe de barras, había empezado a pensar en pedir su propio traslado. Su rol ya era más de oficina, y si Martín lograba recuperarse, tal vez podría asumir esa posición. No era su decisión, claro. Pero la idea flotaba. Lola, por su parte, se obsesionó con una tarea: revisar el legajo laboral de Martín. Buscaba un contacto de emergencia, un familiar, alguien a quien avisar. Pero no encontró nada. Ni un número. Ni una dirección. Nada. Martín era un fantasma. No tenía hijos registrados, ni esposa, ni padres, ni hermanos. Nunca había completado esa parte del formulario. Siempre se había manejado por contratos cortos, en múltiples países, sin dejar rastros. Fue entonces cuando una palabra dicha al pasar en una sesión de terapia la sacudió. Martín murmuraba algo sobre una hija, dijo Laura. Lola sintió un escalofrío. ¿Una hija? ¿Acaso esa joven de la barra, aquella que lo empujó a la oscuridad, tenía un vínculo con el que iba más allá del deseo? Si eso era cierto, si había una posibilidad de que Martín tuviera una hija, había que averiguarlo. La búsqueda. Lola no pudo ignorar lo que había oído. Si existía la más mínima posibilidad de que Martín tuviera una hija, no podía quedarse de brazos cruzados. Se encerró en su oficina y comenzó a rastrear el pasado del hombre que yacía inconsciente en una cama de hospital. Revisó antiguos legajos de personal, llamó a hoteles de otras ciudades, escribió correos a gerentes que apenas lo recordaban. Buscaba un indicio, un dato,
algo que rompiera el misterio. Entrevistó a decenas de excompañeros, bartenders, camareros, gerentes, encargados de limpieza. Todos coincidían en algo: Martín era reservado, eficiente, carismático, siempre dispuesto a ayudar. Lo describían como un amigo fiel, alguien que prestaba dinero sin pedir nada a cambio, que cubría turnos ajenos por el simple placer de colaborar. Una bartender recordó entre risas cómo Martín había ido personalmente al aeropuerto a buscar a sus padres cuando a ella no le dieron el día libre. Era un grande, dijo. Un hombre bueno, a pesar de todo. Nadie mencionaba hijos. Ni esposas. Ni romances duraderos. Hasta que uno de los entrevistados, un antiguo compañero de barra en Las Vegas, reveló algo inesperado. Hubo una chica. Una joven extraña. Vino una noche al bar y solo quería que la atendiera Martín. Fue muy insistente, y él se dejó llevar. Pero después de esa noche, cambió. Se volvió serio, dejó de seducir clientas. Poco después pidió traslado. Dijo que la chica había dado un nombre falso. Y no volvió a hablar del tema. Lola sintió que esa era la punta del ovillo. Algo había pasado con esa joven. Algo fuerte. Algo que había herido a Martín de una forma que nadie más pudo hacer. El recuerdo de esa noche lo había cambiado todo. Siguió tirando del hilo. Cada testimonio sumaba una pieza al rompecabezas. Todos hablaban bien de él, pero nadie conocía su corazón. Y, de pronto, entre tantos informes y declaraciones, Lola notó algo nuevo dentro de sí, un cariño inesperado. Una ternura que no era profesional. Una admiración que empezaba a volverse afecto. ¿Se estaba enamorando de un hombre roto? ¿O solo era culpa disfrazada de cariño? No lo sabía. Lo que sí sabía era que no podía detenerse. Si había una hija, si había algo del pasado persiguiéndolo, tenía que saberlo. Por él. Por ella. Por ambos. La historia de Martín no podía terminar entre cables y máquinas. Aún había algo por descubrir. Despertar entre sombras. Habían pasado 6 meses desde el accidente. Los médicos informaron que Martín finalmente había salido del coma inducido. Estaba despierto, lúcido, pero con secuelas, debía recuperar movilidad en la pierna y practicar su habla, ya que el daño cerebral había afectado ligeramente su capacidad de expresión. Fue trasladado a un centro de rehabilitación para traumas neurológicos. Allí, entre ejercicios de memoria, terapia motriz y sesiones con fonoaudiólogos, comenzó lentamente a reconstruirse. Lola lo visitaba cada vez con más frecuencia. Al principio, para asegurarse de que recibiera la atención adecuada. Luego, para conversar. Y sin notarlo, pasaron de breves encuentros a largas tardes compartidas. Charlaban de todo. De los hoteles, de los tragos, de la vida, de los hijos de Lola, que cada tanto se asomaban en las anécdotas con una ternura que a Martín le resultaba desconocida y profundamente cálida. Nunca hablaron de ella, la joven que había marcado el derrumbe de su vida. Lola no quería forzar el tema. Sabía que lo atormentaba. Y prefería dejar que él lo mencionara, si alguna vez sentía que podía hacerlo. Un día, al llegar a su departamento, Lola notó un cartel en el edificio: el piso de arriba quedaba disponible. Era un departamento más económico, y por unos segundos pensó en su madre, pero luego, sin saber muy bien por qué, se lo ofreció a Martín. ¿Podrías estar cerca? Por si necesitas algo. Él aceptó sin dudar. No solo por la cercanía, sino porque, por primera vez en años, sentía ganas de estar cerca de alguien sin necesidad de ocultarse. Ella lo ayudó con la mudanza, con el alta médica, con los trámites del seguro. Recuperaron sus pertenencias del guardamuebles, redecoraron juntos el espacio. Y cada vez que Lola lo miraba,
Martín estaba un poco más animado, más humano, más real. Hasta que, una tarde, mientras compartían un café en el balcón, Lola hizo la pregunta que había evitado durante meses. Martín, ¿por qué nunca te casaste? ¿Por qué no tuviste hijos? Él bajó la mirada. Su voz tembló, no por las secuelas del accidente, sino por algo mucho más profundo. Se sirvió un whisky, lo giró en el vaso y finalmente respondió. ¿Querés saberlo? Entonces escucha. Y lo que dijo después, lo cambió todo. La verdad detrás del hielo. Martín miró a Lola, sus ojos vidriosos por el peso del recuerdo. Apoyó el vaso sobre la mesa y habló con una sinceridad tan cruda que helaba. Tengo más de 50. Vivo solo. Amargado. Y ahora, roto. Hizo una pausa. Nunca tuve una relación que durara más de una semana. Jamás abrí el corazón. Todas las mujeres que conocí eran infieles. Cada una con su excusa, su argumento, su dolor disfrazado de libertad. Yo era el castigo que se daban a sí mismas o la venganza contra sus maridos. Nunca fui más que eso. Su voz bajó aún más, casi un susurro. Me convertí en un objeto. Una bebida cara en una barra de lujo. Un trago prohibido. Un cuerpo deseado y descartable. Una vez, una clienta me dijo que le gustaría tenerme en su mesita de luz, para usarme cuando su marido y sus hijos no la vieran. Se detuvo. Sus lágrimas ya no buscaban permiso. ¿Tenés idea de la cantidad de veces que deseé que no se fueran? Que se quedaran abrazándome. Que me acariciaran sin querer sexo. Que vieran al hombre, no al amante. Lola sintió un nudo en la garganta. Pero lo dejó seguir. Hace un año, una joven me esperó toda la noche en la barra. Me sedujo con insistencia. No fue una más. Fue diferente. Me arrastró hasta la habitación. Lo hizo con energía, con una urgencia salvaje. Me usó. Literalmente. Bebió el whisky de un trago. El sonido seco del vaso vacío rompió el silencio. Al final, me dio un beso en la frente. Sonrió. Y me dijo, ojalá hayas disfrutado conmigo más que con mi madre. Ella siempre dijo que eras un amante increíble. Yo vine a comprobarlo. Y lo sos. Solo le pido a Dios que no seas mi padre, porque nunca supe quién es. Lola se llevó una mano a la boca. ¿Qué? Balbuceó. Martina sintió con los ojos húmedos. Después de eso, pedí traslado. Me fui. Dejé de acostarme con mujeres. Dejé de ser yo. Lola no dijo nada. Lo miraba, rota también. No sé si tengo hijos, Lola. No sé si tengo hijas que hoy sean mujeres. Mujeres que engañan a sus maridos como sus madres me engañaron a mí. ¿Y si esa joven, si ella quedó embarazada, y si ese bebé que vi en brazos en la puerta del hotel era mío? ¿Y si también soy abuelo de mi propio hijo? Su voz se quebró. Lola se acercó. Lo abrazó. Y lo besó. Fue un beso distinto. Sin deseo. Sin urgencia. Un beso lleno de ternura, comprensión y un poco de compasión. No te caigas, Martín. No te rindas. Yo te quiero. Y vamos a averiguar la verdad. Vamos a buscar a esa chica. A saber si tenés hijos. A cerrar esta historia, como debe cerrarse. Martín la miró con incredulidad. ¿De verdad querés estar con alguien como yo? Lola sostuvo su mirada. Vos viste lo peor de las mujeres. Yo voy a mostrarte lo mejor. Y por primera vez en mucho tiempo. Martín volvió a besar con el corazón. Resurgir desde el abismo. Desde aquel día, algo cambió entre ellos.
Lola y Martín comenzaron a compartir más que charlas o silencios terapéuticos. Compartían desayunos con los hijos de ella, películas en el sillón, miradas largas desde la ventana. Martín, con su cabello rubio ya más gris que dorado, se volvía un bonachón entrañable para los niños, que lo buscaban como a un tío divertido. Él volvió al hotel, pero ya no detrás de la barra. Asumió el puesto de jefe de barras, una posición de oficina desde donde programaba pedidos, organizaba francos, coordinaba capacitaciones y seleccionaba nuevas bebidas para degustaciones. Enseñaba a los nuevos cómo detectar el perfil de cada cliente, cómo interpretar una mirada sedienta o una sonrisa fingida. Les enseñaba lo más difícil, escuchar. Mientras tanto, la agencia de investigación privada que habían contratado avanzaba con el caso. Tras casi 7 meses de trabajo en distintas partes del mundo, finalmente los convocaron a una reunión. Martín y Lola llegaron puntuales. En la mesa los esperaba una carpeta gruesa, 2 pendrives y un investigador con rostro serio. Se sentaron tomados de la mano. Y el informe comenzó. La joven en cuestión se llama Kao Mitsunanga, dijo el investigador. Es de origen sudafricano. Sin embargo, Martín, usted jamás estuvo en Sudáfrica. Y aquí viene lo importante, Kaomi es hija adoptiva. Sus padres no pueden tener hijos biológicos. Martín contuvo el aire. Lola apretó su mano. Ambos padres adoptivos son estafadores profesionales. Actualmente están presos por fraudes financieros cometidos en distintos países. Kaomi fue criada entre estafas y mudanzas. Nunca tuvo escolarización formal. Su vida fue una sucesión de hoteles, identidades falsas y escondites. El investigador abrió la carpeta y mostró fotos, documentos y 2 fichas policiales. Luego de quedar sola tras el arresto de sus padres, Kaomi comenzó a trabajar como bailarina por propinas en un local nocturno en Las Vegas. Allí fue contactada por un hombre. Thomas Etchings. Martín frunció el ceño. No conocía ese nombre. Ese hombre, según nuestra investigación, era el esposo de una de las mujeres con las que usted tuvo un encuentro años atrás. Ella, en plena pelea predivorcio, le confesó su infidelidad con usted. Etchings decidió vengarse. Lola contuvo la respiración. Le pagó a Kaomi para que se acostara con usted y le hiciera creer que era su hija. El objetivo, destruirlo emocionalmente. Ella debía repetir la escena varias veces, incluso con otras chicas. Pero solo fue una vez. Kaomi se quedó con el resto del dinero, y desapareció. El investigador cerró la carpeta. Tras revisar registros, contactar hoteles, obtener videos de seguridad y cruzar testimonios, podemos afirmar con certeza que Kaomi no es su hija. Y, además, no existen registros de visitas, llamadas ni reclamos de paternidad hacia usted en ninguna de las cadenas hoteleras donde trabajó. Martín soltó una lágrima. Lola lloró con él. Se abrazaron. No por culpa. No por miedo. Sino por alivio. Por fin, después de tanto dolor, llegaba la verdad. Renacer entre cenizas. Esa misma noche, Martín no quiso volver al departamento de Lola. Volvió al suyo, subió las escaleras lentamente, y por primera vez desde que había comenzado su rehabilitación, no se sentía un paciente, ni un sobreviviente, ni un hombre roto. Se sentía libre. Lola lo acompañó. Al entrar, se miraron sin decir nada. No hubo urgencia. No hubo deseo acumulado. Hubo ternura, alivio, y algo nuevo, conexión. Esa noche se amaron por primera vez. No como cliente y amante, no como jefa de recursos humanos y barman lesionado, no como 2 personas huyendo de su pasado. Sino como 2 seres humanos que, al fin, se encontraban. Por elección. Por necesidad. Por destino.
Después de esa noche, su vínculo se volvió profundo, cotidiano, estable. Martín seguía desayunando con los hijos de Lola, les preparaba jugos naturales, les enseñaba trucos con vasos y hielos, y los niños reían como si siempre hubiera estado allí. Martín también volvió a ser respetado entre sus colegas. Su experiencia y su ojo clínico para leer personas hacían que cada capacitación fuese una clase magistral. Se había convertido en un mentor. En una leyenda viva. Lola, por su parte, había recuperado algo que creía perdido, la capacidad de confiar. De abrir el corazón sin miedo. Su pasado con su ex marido, la traición, la humillación, la lucha por salir adelante sola, había dejado cicatrices. Pero Martín no venía a lastimar, sino a cuidar. Una tarde, mientras planchaba ropa, Lola repasaba mentalmente lo que aún quedaba por resolver. Debía revisar con el seguro los papeles del accidente, confirmar la continuidad del subsidio del alquiler de Martín y, sí, hablar con el departamento legal por los videos filtrados del accidente. Uno de ellos, aún circulando en redes, mostraba a Martín sangrando, balbuceando algo sobre una hija. ¿Y si había algo más? ¿Y si ese miedo no se fue del todo? Pero ella lo apartó. Ese capítulo estaba cerrado. Al menos eso creía. Porque, aunque todo parecía en calma, algo latía en silencio, un detalle sin cerrar, un cabo suelto. Uno que ni el informe final, ni las horas compartidas, ni los besos sinceros podían apagar del todo. Martín ya no hablaba del tema. No mencionaba más aquella frase. Ni aquella noche. Ni a Kaomi. Pero cada tanto, en la profundidad de su mirada, Lola notaba una sombra. Una pregunta no formulada. Un eco de duda que no terminaba de apagarse. Y ella, desde el amor, desde la lealtad, decidió hacer lo que nadie esperaba. Seguir investigando. Por si acaso. Por si aún quedaba algo en la historia de Martín, que él no estaba listo para enfrentar. La sospecha final. Lola no podía evitarlo. Aunque el informe era concluyente, aunque Kaomi no era hija de Martín, aunque la agencia había hecho una investigación impecable, su intuición le susurraba otra cosa. Una voz interna le decía que aún quedaba algo enterrado, algo que Martín no sabía o no quería recordar. Así que empezó sola, sin avisar a nadie, una nueva investigación. Dedicaba algunas horas al día. Desde su oficina en Recursos Humanos comenzó a revisar legajos antiguos, entrevistar por videollamada a excompañeros de Martín, antiguos gerentes de otras sucursales, incluso personal que había trabajado con él hacía más de 20 años. Muchos se sorprendían de la consulta, pero casi todos aceptaban hablar. El nombre de Martín despertaba respeto, incluso cariño. La mayoría lo recordaba como alguien generoso, alegre, servicial. Algunos lo consideraban un amigo, otros una inspiración. Una bartender retirada contó que, una vez, Martín se había ofrecido a cuidar a su hija recién nacida durante su turno, cuando no tenía con quién dejarla. La niña lloraba, y él, con una tranquilidad envidiable, la paseaba en su pecho mientras preparaba tragos. Era una postal, dijo con ternura. Otra compañera relató cómo él la había acompañado de madrugada al hospital cuando su padre enfermó. No era solo un seductor, decía. Era un tipo bueno de verdad. Lola escuchaba todo eso y, con cada testimonio, su admiración crecía. Pero también su confusión. ¿Por qué un hombre así, tan querido, tan completo, terminó solo? Fue entonces cuando, en una llamada con un viejo compañero de la cadena hotelera en Brasil, algo hizo clic. Yo estuve cuando pidió el traslado a Ibiza, dijo el hombre. Después de lo de esa chica, cambió. ¿Qué chica?, preguntó Lola, conteniendo el aire. Una clienta que lo buscó insistentemente. Lo sedujo sin descanso. Se decía que usaba un nombre falso.
Después de esa noche, Martín ya no fue el mismo. ¿Y él te contó algo? Muy poco. Solo dijo que la chica le dijo algo, algo que lo destruyó. Nunca quiso repetirlo. Lola supo que hablaba de esa joven. De esa noche. La misma que lo había hecho colapsar. Pero lo que más la inquietó fue lo siguiente. Lo vi salir llorando del hotel al otro día. Con la misma cara que cuando murió su perro años atrás. Esa frase le partió el alma. Entonces entendió que, aunque no fuera su hija, Kaomi había sido una herida real. Una manipulación, sí, pero con consecuencias verdaderas. Martín no necesitaba saber más. Pero Lola sí. Porque el amor, cuando es real, también busca sanar lo que el otro ni se atreve a mirar. El verdadero legado. Martín no sospechaba nada. No sabía que Lola seguía investigando en secreto. Tampoco imaginaba que ella había hablado con más de 100 personas de su pasado, ni que tenía una libreta entera llena de anotaciones sobre cada bar, cada traslado, cada nombre que alguna vez compartió turno con él. Él solo la veía llegar cada tarde con una sonrisa. Y eso le bastaba. El día en que recibió el alta médica definitiva, Lola fue quien lo esperó en la puerta del centro de rehabilitación. Le llevó ropa limpia, un perfume nuevo, y una bolsa con medialunas calientes. «Volvés a casa», le dijo, y lo abrazó fuerte. Martín sabía que su departamento ya no era el mismo. La empresa lo había alquilado a otro empleado tras el accidente, y ahora debía comenzar de cero. Pero no le importaba. Lola ya le había encontrado uno nuevo, incluso mejor ubicado, y con ayuda del seguro laboral, pudieron acondicionarlo sin problemas. Ese departamento no solo sería su nuevo hogar. Sería su nueva vida. Los primeros días fueron de adaptación. El ascensor hacía ruidos extraños, la vecina del tercero cocinaba pescado a todas horas y un saxofonista ensayaba en el cuarto piso cada sábado al mediodía. Pero Martín se reía. «Este lugar tiene alma», decía. A veces, por las noches, se quedaba en el balcón escuchando a los chicos de Lola reírse por el patio interno. O miraba hacia su ventana y la veía ordenar, cocinar, cantar bajito. Era como una postal de lo que nunca tuvo. Y, por primera vez, no se sentía ajeno a esa imagen. Se sentía parte. Lola, por su parte, había dejado de luchar contra lo que sentía. Ya no era culpa, ni reparación, ni instinto de protección. Era amor. Simple, genuino. De ese que no necesita explicarse. Un día, mientras lavaban los platos juntos, Martín le hizo una pregunta inesperada. «¿Vos crees que todavía puedo ser padre?» Ella se quedó en silencio. No por miedo, sino por sorpresa. ¿En el sentido biológico?, preguntó, secándose las manos. «En el sentido real», respondió él, con una media sonrisa. «¿Crees que puedo cuidar, proteger, dar amor, como un padre lo haría?» Lola lo miró fijo. «Ya lo estás haciendo. No con ADN, pero sí con todo lo demás». Martín bajó la cabeza. Una lágrima se le escapó. «Nunca supe cómo se sentía eso. Hasta que tus hijos me abrazaron por primera vez. Hasta que me pidieron que les prepare un jugo. Hasta que vos me ofreciste quedarme. Y ahí, en esa cocina sencilla, entre platos mojados y migas de pan, Martín supo algo que jamás había sentido en su vida: pertenencia. No como barman. No como amante. No como leyenda. Como hombre. Una promesa entre silencios. Los días se volvieron rutina. Pero una rutina distinta. Cálida. Vivible. Martín ya no contaba los días como antes. No pensaba en temporadas ni en contratos de 3 o 6 meses.
Ahora pensaba en almuerzos, en cumpleaños, en las visitas al pediatra con los hijos de Lola, en si ese domingo habría feria en la plaza de enfrente. Se había vuelto parte del paisaje. De ese universo cotidiano que antes le era ajeno. En el hotel, sus pupilos lo admiraban. Su rol de jefe de barra se consolidaba. Preparaba manuales, organizaba charlas y compartía lo aprendido en sus años de oro. Les enseñaba no solo a preparar tragos, sino a leer el alma del cliente. A ofrecer lo que no se pide con la boca, pero se grita con los ojos. Lola lo veía desde la puerta de la oficina y se le llenaban los ojos de emoción. Ya no era el mismo hombre que sangraba en el pasillo. Una tarde, mientras caminaban por la Rambla, Martín le tomó la mano con fuerza y la detuvo. Lola. Si mañana me pasa algo, si me vuelvo a caer, si el cuerpo me abandona, ¿te quedarías igual? Ella lo miró seria. No me quedo por tu cuerpo. Me quedo por lo que haces con él. Porque con tus manos enseñas. Porque con tu boca das buenos consejos. Porque con tus piernas venís a vernos cada mañana. Y con tus brazos abrazás a mis hijos mejor que su propio padre. Martín cerró los ojos. Sus mejillas temblaban. No sé cuánto me queda, Lola. No me refiero a la vida, me refiero a esto, a este renacimiento. A esta oportunidad. Nunca supe sostener lo bueno. Entonces aprendamos juntos, dijo ella. Nadie te enseñó. Y yo tampoco lo supe siempre. Y ahí, de pie frente al mar, rodeados de viento salado y gaviotas sobrevolando la orilla, Lola hizo una promesa que no se dijo con palabras. Fue en su mirada. En la forma en que no soltó su mano. En cómo lo abrazó desde la espalda mientras él seguía mirando el agua. Como si dijera, estoy. Y voy a seguir estando. Y esa noche, por primera vez en muchos años, Martín durmió sin pesadillas. Sin sombras. Sin culpa. Solo con una certeza. Había encontrado un hogar. Lo que el pasado aún no contó. Martín había logrado lo que nunca creyó posible, paz. Pero la paz, a veces, es frágil. Una tarde, mientras preparaba una clase especial sobre coctelería tropical para los nuevos bartenders del hotel, recibió una videollamada de Lola. No era común. Ella solía mandarle mensajes cortos, precisos. Pero esa vez, su voz temblaba. Martín, dijo ella. ¿Podés venir a casa? Él no dudó. Cruzó la calle, subió las escaleras y la encontró sentada en el sillón, con una carpeta amarilla en el regazo. No lloraba, pero tampoco sonreía. Recibí esto, dijo. Es del departamento legal del hotel. Algo que encontraron hace poco, en una auditoría de contratos antiguos. Martín se sentó a su lado. Lola abrió la carpeta. Dentro había una copia digitalizada de un formulario de contacto de emergencia de hacía más de 20 años. Estaba firmado por él. Y tenía un nombre que lo hizo enmudecer. Nina Mendoza. ¿La conoces? Preguntó Lola, bajando la voz. Martín cerró los ojos. Ese nombre lo llevaba oculto en un rincón oscuro de su memoria. Uno al que nunca volvía. Sí, dijo finalmente. La conocí en un crucero, en el Caribe. Ella trabajaba en animación. Tuvimos algo. Corto, pero intenso. Se fue antes que terminara el contrato. Me dejó una carta. Nunca más supe de ella. Lola le mostró un segundo papel, una solicitud de licencia médica firmada por Nina, donde mencionaba complicaciones por un embarazo en curso. Martín quedó mudo. ¿Y si tuviste una hija, Martín? Dijo Lola, con cuidado. ¿Y si fue ella? ¿Kaomi, o alguien más? Él negó con la cabeza. Kaomi no era.
Pero, no lo sé. Con Nina nunca hablé del tema. Yo, era otro. No preguntaba. No me importaba. Solo quería irme del siguiente puerto. Lola apoyó su mano sobre la de él. Todavía estamos a tiempo. ¿De qué? De saber. De buscar. De pedir perdón, si hace falta. De encontrar lo que te falta. Martín tragó saliva. Ya no era el seductor que coleccionaba amantes como trofeos. Era un hombre que enfrentaba los restos de su pasado con las manos temblando y el corazón abierto. ¿Y si no quieres saber nada de mí? Preguntó, con miedo. Entonces lo respetamos, respondió Lola. Pero lo intentamos. Martín la abrazó fuerte. Sabía que, si ella estaba ahí, podía enfrentar cualquier verdad. Incluso la que aún no había sido dicha.